Vivienda, que pertenece al Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, respecto a la evolución del sector de la construcción desde el 2008 hasta el año pasado, hasta el 2016. La relevancia de las conclusiones o los contenidos de este informe vienen dada porque es precisamente desde el 2008 al 2016 el periodo donde las consecuencias del estallido de la burbuja inmobiliaria aproximadamente hacia el 2008 produce unas consecuencias evidentes en el mercado de la construcción y en su sector. Entonces, queremos, a través de este informe, un poco hacer una valoración y dar a conocer un poco cómo ha ido evolucionando y un poco también las perspectivas, la situación en la que nos encontramos al día de hoy en las perspectivas de futuro. Me acompaña Mario Ioldi, que es director de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda, quien va a desarrollar el contenido del informe, y yo posteriormente daré un poco unas pinceladas sobre sus conclusiones y sobre las tendencias y perspectivas que la situación de la construcción al día de hoy plantea a un futuro próximo. Cuando quieras, Mario. Gracias, Pedro. Egun on denoi. Efectivamente, hemos hecho este informe que analiza la evolución del sector de la construcción en el periodo 2008-2016. Lo vamos a colgar en el observatorio pues a la 1 después de esta rueda de prensa. Y, bueno, creemos que tiene un valor especial porque, este documento, confirma una cosa que se está hablando mucho, que es que hemos superado ya los efectos de la crisis de estos años, de la gran recesión, si bien es cierto que en el inmediato futuro vamos a tener que ser capaces de superar algunos de los efectos de la crisis, que todavía siguen latentes, e incluso algunos de los efectos de las políticas que se han empleado para salir de la crisis, ¿no? Entonces, el caso del sector de la construcción, y en el caso del País Vasco, es el gran sector que ha sufrido la crisis en su extrema intensidad en estos años. En el caso de Euskadi, en el caso del País Vasco, a pesar de que durante la época anterior e incluso durante la propia recesión hemos sido más virtuosos que el resto del Estado, la cruda realidad es que cuando la burbuja inmobiliaria estalla, pues se lleva por delante todo y también se lleva por delante al sector de la construcción vasca, aunque con ciertos matices y con menores intensidades, pero digamos que el daño ha sido profundo, como vamos a tener ocasión de ver, ¿no? En el año 2016, se consolida e intensifica la recuperación de la actividad en el sector que comenzó en el año 2015. El valor añadido del sector de la construcción en 2006 se ha incrementado en un 1,6%, lo que reafirma e incrementa el incremento que experimentó en el año 2015, que fue del 0,5%. A pesar de esta evolución positiva, el comportamiento del conjunto de la economía vasca, el resto de sectores productivos, continúa siendo más dinámico que el del sector de la construcción. Un dato. El valor añadido generado en 2016 supone todavía solo el 61,5% del valor que se generó en el año 2007, que es el principio de la gran recesión. En 2016 la producción sectorial supone el 5,8% de la economía vasca, cuando en el año 2007 representaba el 10%. Este es un indicador evidente de crisis, ¿no? La actividad vinculada a la edificación es la que está impulsando el sector en este proceso de recuperación frente al comportamiento más negativo que se observa en la actividad vinculada a la obra civil. Como ustedes saben, hay dos sectores, el de edificación y el de obra civil, y así como el sector de la edificación está mostrando signos de recuperación, el sector de la obra civil, que está mucho más vinculado a la inversión pública y a la licitación pública, sigue presentando datos negativos y no pasarán a ser positivos hasta el momento que se recupere la inversión pública, una de las grandes damnificadas en este proceso de crisis económica, ¿no? La tendencia positiva de la actividad de edificación durante 2016 presentó un crecimiento del 3,9% en el año 2016, intensificando la recuperación que ya se observó en el año 2015, que fue del 1,8%. La actividad asociada a la obra civil continúa mostrando un signo negativo. En el 2016, en concreto, ha descendido casi un 11%.
semejante a la apreciada en el año 2015, que fue del 10, sin que se esté produciendo, por tanto, un proceso de recuperación semejante al observado en el caso de la edificación. En 2016 se incrementa notablemente el número de licencias de obra, tanto en el caso de las de nueva planta como las de rehabilitación, indicador que, por cierto, alcanza su máximo histórico en toda la serie que tenemos desde el principio de los tiempos, ¿no?, desde que empezamos con la estadística de edificación y vivienda. Esta consolidación de la mejora en la actividad del sector empezó a detectarse en el año 2014. En 2016 se registraron en la comunidad autónoma 3.145 licencias de obra, un 14,6% más que en 2015, lo que supone una significativa mejora del ritmo de crecimiento observado en el 2015, que fue del más 6,3%. Esta tendencia positiva resulta especialmente consistente al producirse tanto en las licencias de obra nueva, que suben un 16,6%, como en el caso de las licencias de rehabilitación, que suben un 14,5%. Asimismo, en ambos casos se superan las tasas de incremento observadas en el 2015. El número de licencias de obras de rehabilitación supera por primera vez, desde que se elabora la estadística de edificación y vivienda, la cota de 2.500 licencias, alcanzando, por tanto, el máximo histórico de la serie. En cambio, a pesar de la mejora observada en 2016, las 518 licencias de obra nueva que se produjeron suponen apenas un tercio, el 31,3%, del máximo de licencias para obra nueva que se alcanzó en el año 2006, que fueron 1.654 licencias. El promedio de licencias de obra de nueva planta registrado entre 2008 y 2016 pone de relieve el considerable impacto de la recesión en términos de caída en la actividad sectorial para las empresas del sector, con 565 licencias por año, apenas un tercio de las 1.547 licencias que se contabilizaron en el periodo 2001-2007. En cambio, en el periodo 2008-2016, el promedio de licencias de rehabilitación es superior, en un 7%, al registrado en 2001-2007, desde 1.804 licencias en ese periodo a 2.006 licencias en 2008-2016. Sin embargo, la mejora de la actividad en términos del número de licencias en 2016 no parece haber generado un impacto económico semejante en términos presupuestarios y de actividad económica para las empresas del sector. En 2016, el presupuesto de ejecución material asociado a los visados de obra nueva se situó en 383 millones de euros y el vinculado a obras de rehabilitación en 129 millones de euros, lo que supone un decremento del 30% y del 22% respectivamente en relación a 2015. La actividad económica generada en 2016 continúa notablemente alejada de las magnitudes alcanzadas en los años inmediatamente anteriores al comienzo de la recesión, cuando se alcanzaron cuantías anuales superiores a los 1.500 millones de euros. En 2016 aumenta el número de compraventas de vivienda nueva en la comunidad autónoma en un 5,5% hasta 2.495 operaciones, el nivel más elevado desde 2012. Este nivel de actividad del mercado inmobiliario vasco alcanzado es el más elevado desde 2012, como les acabo de comentar. Sin embargo, la cota alcanzada está todavía lejos de las registradas antes de 2012. Así, el número de transacciones registradas en 2016 representa apenas un 38% de las contabilizadas en 2009, al mismo tiempo que se incrementa moderadamente el precio de la vivienda. El índice de precios de vivienda del INE refleja un ligero aumento del precio de la vivienda nueva y usada en la CAE desde 2014, coherente con el moderado aumento de las compraventas que hemos indicado. El precio de la vivienda nueva en la CAE se sitúa todavía en niveles notablemente alejados de los años previos al comienzo de la crisis, al menos 25 puntos porcentuales por debajo de los máximos históricos. Por primera vez desde 2009, aumenta el número de establecimientos inmobiliarios, mientras que continúa la pérdida de tejido empresarial en la rama de construcción. En 2016 se produce por primera vez en 7 años un aumento del número de inmobiliarias, más 4,1%, que supone el superar la cuota de 3.000 establecimientos en toda la CAE. Hay 3.015
En cambio, el número de establecimientos dedicados a la actividad de construcción ha continuado disminuyendo en 2016, menos 1,5%, aunque a un ritmo claramente inferior que el advertido en los años de la recesión. En total, en 2016 se contabilizan 20.629 establecimientos situados en esta rama de actividad. Esta cifra, sigue siendo muy relevante dado que supone una parte muy importante, el 11% del total del tejido empresarial vasco. Desde 2008 se ha reducido a la mitad el número de establecimientos inmobiliarios y el 40% los establecimientos pertenecientes a la rama de construcción. En relación a 2008, se han perdido 14.019 establecimientos en la rama de construcción, así como un total de 2.886 establecimientos inmobiliarios. En términos porcentuales, desde 2008 se registran caídas del 40,5% en el número de establecimientos de construcción y del 48,5% en los inmobiliarios, muy por encima de la disminución observada en el conjunto del tejido empresarial vasco, que fue del menos 13,8% en este periodo. Una de las mejores noticias del año 2016 se asocia a la recuperación del empleo, más 1,1%, creciendo a un ritmo semejante al del conjunto del empleo de la comunidad autónoma en este año. La evolución positiva del empleo en el conjunto de la economía vasca, que se advertía ya en 2015, se extiende al sector de la construcción en 2016. De este modo, 2016 ha sido el primer año desde 2007 en el que todos los sectores de la CAE han generado empleo neto. En relación a 2008, el sector ha perdido 35.600 empleos, siendo el sector de la economía vasca que, con amplia diferencia, ha sufrido con mayor intensidad la recesión en términos de la pérdida de empleos, registrando una caída acumulada del 42,9%. La tasa de reducción del empleo en el sector, menos 42,9%, duplica a la que se advierte en el sector industrial, mientras que el sector terciario se encuentra ya en números positivos, contabilizando en 2016 18.000 empleos más que en 2008. Algo más de 4 de cada 10 empleos perdidos en la época de la crisis lo han sido en el sector de la construcción. En el caso del Estado, esas cifras son todavía algo mayores. A pesar de la recuperación de la economía vasca observada en los 2 últimos años, la demanda de vivienda nueva no está creciendo con un suficiente grado de intensidad para impulsar la actividad del sector e incrementar su ritmo de crecimiento de forma más nítida. A corto plazo se advierte todavía la debilidad de la demanda efectiva de acceso a la primera vivienda. Aunque el número de personas con necesidad de acceso a primera vivienda se sitúa en 72.836 en 2015 y aumenta un 6,8% respecto a 2013, lo que supondría una demanda estimada de 64.290 viviendas, se detectan 2 fenómenos de especial interés vinculados al fuerte impacto de la crisis en los grupos de edad más jóvenes que muestran la debilidad de la demanda efectiva de vivienda nueva. Estos 2 aspectos son la reducida proporción de personas con ingresos suficientes para dar satisfacción a esta necesidad de acceso a la primera vivienda. Estamos hablando de 15.645 personas y 13.338 viviendas. Y segunda realidad que se observa, se pospone, se atrasa la previsión de compra de vivienda y el plazo previsto para el acceso a la primera vivienda. Es la primera respuesta que hacen los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Las proyecciones demográficas a largo plazo resultan poco optimistas para garantizar una demanda de vivienda consistente de vivienda nueva para el sector. En 2026, casi la mitad de la población vasca tendrá 50 o más años, con lo cual la formación de hogares, que es la gran clave en la demanda de primer acceso, bueno, pues no es precisamente extremadamente optimista. Se crearían 32.000 nuevos hogares entre 2014 y 2029, lo que supondría una demanda de edificación de vivienda nueva asociada al acceso a primera vivienda ciertamente moderada. Tras este ligero incremento en la proyección del número de hogares en 2029, se esconde un cambio muy significativo en la composición de los hogares y las necesidades de accesibilidad y habitabilidad del parque de viviendas de la CAE, especialmente en el caso de las habitadas por las personas de mayor edad,
lo que obviamente supone una gran oportunidad, pero a la vez un reto fundamental para el futuro del sector y para las políticas de vivienda. La importancia clave de la actividad de rehabilitación y el reto de las ITES. En base a los datos que tenemos, en base a las proyecciones que tenemos para los próximos años, las ITES se convierten en el elemento central y la importancia de las obras a realizar en base a estas ITES es de un calado muy importante y seguramente transforme el sector en los próximos años. Las previsiones para el periodo 2017-2019 muestran un considerable incremento de los edificios que van a tener que realizar las ITES, de forma que se deberán realizar 75.000 ITES hasta el año 2019. Y eso nos lleva a pensar en un fuerte crecimiento de la demanda de obras de rehabilitación para el sector en 2018 y 2019, lo cual se convierte en una enorme clave de futuro para el sector en su conjunto. Sigue siendo muy relevante la demanda proveniente del sector público. En 2016 se licitaron 936 millones de euros por parte del conjunto de las administraciones públicas en la CAE. Dos de cada 3 euros se destinaron a obra civil y 1 a equipamientos y vivienda pública. Sí que es cierto que aunque el Gobierno vasco durante una etapa hizo esfuerzos para compensar la caída de otras variables, la demanda privada básicamente, y se ven en los datos que podrán comprobar en el documento, no lo es menos que a partir del año 2011 el programa de estabilidad presupuestaria suscrito por el Estado pues ha llevado a una reducción efectiva de la inversión pública de todas las administraciones públicas en obra civil. A lo largo de la recesión, el sector público ha sido el que ha aminorado y tratado de contrarrestar en sus justos términos y en sus posibilidades reales, a partir de 2011, la fuerte caída de la demanda privada. Y con esto creo que concluyo, espero que no les haya mareado demasiado con los datos, una aproximación al documento en su conjunto y cedo la palabra al viceconsejero. Sí, gracias. Bueno, simplemente recalcar un poco las conclusiones del estudio. En primer lugar, decir que en 2016 el sector de la construcción vasco ha generado empleo neto a un ritmo significativo, lo cual es novedad. La población ocupada del sector de la construcción crece en un 1,1%. Este incremento contrasta con la caída del empleo observada en el 2015 y viene a consolidar el cambio de tendencia en el sector. A pesar de este moderado crecimiento, el balance de la crisis para el empleo sectorial resulta muy negativo, de forma que se han perdido 35.600 empleos en relación a 2008, es decir, casi el 43% del empleo existente a esa fecha. La segunda conclusión sería que por primera vez desde 2008 el tejido empresarial vinculado a la actividad inmobiliaria crece. En cambio, continúa disminuyendo el número de establecimientos en la rama de la construcción. El ejercicio 2016 es el primero desde 2009 en el que se produce un aumento del número de establecimientos en el caso de la actividad inmobiliaria, con un 4,1%, mientras que en la rama de la construcción se mantiene la tendencia negativa. La destrucción del tejido empresarial ha sido muy considerable desde 2008, mostrando caídas del 40 y 48% en la rama de construcción e inmobiliaria, respectivamente. En cuanto a la demanda de acceso a la primera vivienda continúa mostrando signos de debilidad asociados a la precaria situación laboral de buena parte de la población más joven del mercado laboral y las dificultades de acceso al crédito. Las proyecciones demográficas a medio y largo plazo no resultan especialmente optimistas en lo que respecta a la configuración de nuevos hogares en la Comunidad Autónoma de Euskadi, estimando el INE la creación de 32.000 hogares hasta 2029, es decir, el 3,6% de los hogares existentes en la actualidad. Detrás de este moderado incremento se asiste a un profundo cambio en la morfología de los hogares vascos, asociado a la mayor reducción del tamaño medio de los hogares, que llegará a 2,2 personas en 2029, por el muy importante aumento de los hogares unifamiliares. En este contexto, las actividades de rehabilitación y mejora del parque de edificios y viviendas resultan fundamentales para garantizar los estándares de calidad de hábitat, accesibilidad y la asistencia sociosanitaria de las personas en los propios hogares.
La reciente información sobre las proyecciones en la realización de ITES que proporciona uno de los proyectos de Big Data del Observatorio Vasco de la Vivienda confirma el potencial significativo de estos procesos de inspección para la actividad del sector. Entre 2017 y 2019 se deberán realizar en toda la comunidad autónoma 75.376 ITES. Hasta el momento, el 53% de las ITES realizadas ha supuesto la necesaria realización de obras urgentes en el plazo de un año. Por lo tanto, de lo analizado en el informe, se puede confirmar que el ejercicio 2016 ha sido un año positivo e importante para el sector, al confirmarse el comienzo de un nuevo ciclo tras una gran recesión, lo que atestiguan tanto los indicadores de producción sectorial como la actividad del mercado y las licencias de obra. Todo ello ha contribuido a la generación de empleo neto a una tasa del 1,1% en 2016, aunque en todo caso la recuperación se asocia todavía a tasas de crecimiento moderadas. De este modo, el modelo de negocio de las empresas del sector se está adaptando al menor peso de la actividad tradicional de edificación de obra nueva, que ha sido la base del boom inmobiliario, apostando por parámetros diferentes asociados al mayor predominio de la rehabilitación, así como los nuevos retos y oportunidades que plantea la normativa asociada a las ITES. Así, en 2016 se han registrado las cotas más elevadas en términos del número de licencia de obras de rehabilitación desde que existen estadísticas en esta materia. Mirando al futuro, los 2 próximos años van a resultar claves para confirmar y evaluar el potencial de este nuevo modelo y su impacto en el sector en términos de creación de nuevos empleos y de nuevas empresas. En el proceso de reestructuración del sector y la apuesta por la generación de un mayor valor añadido, también será muy relevante la entrada en vigor de la normativa europea vinculada a los mayores estándares de eficiencia energética, normativa sobre edificios de consumo casi nulo para edificios públicos en 2019 y para los privados en 2021, lo cual afectará al conjunto del parque edificado de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Muchas gracias. Entiendo, por lo que han dicho, que entonces el futuro del sector no va a llegar tanto por la construcción de nueva vivienda como las inspecciones, la rehabilitación y todas las normativas europeas de eficiencia energética. Es decir, más de mantenimiento, sostenimiento, mejora que de construcción. Sí, las perspectivas a corto y medio plazo son esas. Es decir, teniendo en cuenta el parque edificatorio que tenemos, como se ha dicho ya varias veces, que tenemos el parque edificatorio más antiguo de Europa Occidental, y la necesidad de acometerlas por aplicación de las normas, de la normativa ITE, las ITES a edificios de más de 50 años, ya que lo cual causa efecto ya el año que viene, eso nos va a obligar a examinar el parque edificado y de ese examen y de esos diagnósticos que se realicen surgirán, sin duda, necesidades de actuaciones en los propios edificios, ¿no? En diverso grado de urgencia o de requerimiento, pero en todo caso van a surgir. Por lo tanto, es una tendencia que ya se viene constatando en los últimos años, que la rehabilitación, de alguna manera, es lo que está manteniendo al sector un poco vivo, aunque el sector tiene las dificultades que ha comentado Mario también, de la escasez de obra pública, que es la que de alguna manera ha mantenido a flote al sector de la construcción durante décadas. Pues en esta época post-crisis, pues la inversión pública no ha sido precisamente pues todo lo elevada que se hubiera podido desear. Por lo tanto, a medio plazo eso no va a cambiar normalmente, porque los ciclos económicos tampoco varían de un día para otro, y que por lo menos a corto o medio plazo la tendencia va a ser que lo que pueda el subsector de la rehabilitación es el que va a poder tirar un poco del carro del sector de la construcción. Yo, reafirmando las palabras del viceconsejero, que son totalmente exactas, ese planteamiento no debe extrañarnos, porque esa es la situación que hay en Europa. Es decir, en Europa el sector de la construcción, el sector residencial más exactamente, el subsector residencial, el 60% se dedica a obras de rehabilitación. Es decir, que esto no es una novedad. Nosotros ahora mismo
estamos entre un 31 y un 38% de peso de la rehabilitación en función de los últimos años sobre el sector residencial. ¿Que vamos a atender lógicamente a esas cifras? Pues sí, eso parece. No es nada normal. En otros sitios es así, y es normal porque estamos hablando de parques consolidados, normalmente con problemas de usos de suelo. Todo el mundo queremos ser restrictivos en eso, ¿no? Y en ese sentido, digamos, es una tendencia normal. No sé cuáles son un poco las diferencias que habéis visto entre territorios. Tal vez me refiero a Álava, Vitoria, por ejemplo, sí que tiene una expansión más grande. Se dice que el parque inmobiliario, el parque de viviendas más viejo está en Guipúzcoa y Vizcaya, no sé qué diferencias. Sí, efectivamente, el parque donde tenemos el parque de viviendas más antiguo es en Vizcaya, en Guipúzcoa. En Álava pues es relativamente nuevo, es fruto precisamente del boom inmobiliario, buena parte del desarrollo urbano de Vitoria, y entendemos que la demanda ahora mismo está suficientemente contenida, como ya se ha dicho, por una parte por la evolución vegetativa de la población y por otra por la poca demanda en los sectores jóvenes de acceso a primera vivienda debido a la precariedad en el empleo y a las difíciles circunstancias de acceso a una vivienda en propiedad, y por lo tanto no se puede prever a corto plazo pues que se vayan a producir desarrollos inmobiliarios potentes como los de la década pasada. Muy bien, pues es que recuerdo.